Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Vox el señor Campos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cabeza, por su comparecencia. Tiene que saber que si por nosotros fuera, usted no estaría aquí. Ni usted ni otros muchos que están en una lista de comparecientes, porque tiene que saber también usted que fuimos los únicos que votamos en contra de la creación de una comisión de este tipo, porque sabíamos que de poco iba a servir. Bueno, de algo sirve, de dejar en evidencia al Partido Socialista en varias ocasiones, de eso sí que sirve. Pero realmente, para averiguar la verdad de todo lo que ha sucedido en una trama, en una presunta trama de corrupción, por lo que vemos que se publica y que afecta de lleno al Partido Socialista, de poco está sirviendo. Como comprenderá y además, como ve, tenemos un presidente muy estricto. No nos podemos salir de sus competencias, de las competencias de cada compareciente. Espero que esto le guste al señor presidente. También tengo que decir que es muy estricto según quien sea el que pregunte, pero bueno. Señor Campos, no me haga intervenir y prosiga, por favor, que va bien. Muchas gracias, señor presidente. Yo me voy a referir principalmente a lo que usted mismo ha explicado al inicio y una serie de respuestas que ha dado. A mí me llama la atención que usted ha reiterado en varias ocasiones que vio textualmente importantes debilidades en la contratación. Entiendo que ha sido en el acuerdo. ¿Me podría explicar en qué consisten esas importantes debilidades y a qué afecta concretamente? Era referido al convenio este que acabamos de comentar. Pues fundamentalmente considerábamos dos aspectos. Primero, que no se establecía un mecanismo para dilucidar las posibles interferencias entre las distintas partes o las posibles responsabilidades de cada una de las partes cuando el mecanismo previsto no funcionó. Y, en segundo lugar, considerábamos que no quedaba suficientemente protegidos los fondos públicos que intervinieron en esa actuación. Es decir, evidentemente el problema fue que todo el convenio nace mediante estimaciones de necesidades de mascarillas y del resto de EPIs, pero al final esas estimaciones no se trasladan a pedidos en firme. Con lo cual, el proveedor de mascarillas compró esas mascarillas de acuerdo con esas estimaciones y al final nos encontramos con un stock de 1.800.000 mascarillas que, de acuerdo con el convenio, no se sabía de quién era el responsable de esas mascarillas, quién era el responsable que asumiera ese coste, porque eso no estaba contemplado en el convenio. A mí me parece muy grave. Claro, hay una responsabilidad importante. Si no sabemos quién es el responsable y cómo se designan, o como usted ha dicho, no se protegen esos fondos y precisamente se contratan nada más y nada menos que 1,8 millones de mascarillas y después no llegan las que se habían contratado y nadie se hace responsable, pues creo que la gravedad es manifiesta, ¿no? Las mascarillas llegaron y las mascarillas estaban almacenadas. Lo único que falló es que, como ya he comentado, que esa compra se hace en base a estimaciones que los miembros asociados a la Confederación Empresarial de Navarra dicen que van a comprar esas mascarillas cuando lleguen. Posteriormente no se materializa esa compra y se queda el proveedor con esas mascarillas almacenadas. Y como en el convenio no estaba regulado de quién era la responsabilidad, pues aún está el tema sin resolver efectivamente y definitivamente. Gracias. Me parece gravísimo, entiéndalo. Y todo lo que tenga que ver con fondos públicos me parece más grave todavía. Usted, de todas formas, ha dicho que no veía responsabilidad contable ni responsabilidad penal. Usted declaró en enero de 2023 que además una judicialización sería perjudicial, ¿no? ¿Por qué sería perjudicial? En ese momento sería perjudicial por la fecha próxima de caducidad. Había que buscar una solución urgente y por la vía judicial posiblemente esa urgencia pues no hubiera llegado. Por eso declaramos en el informe que la judicialización del proceso
no iba a impedir que esas mascarillas se caducaran. Por eso buscábamos que hubiera una solución entre las partes para intentar darle salida a ese producto que estaban ahí almacenados y sin solución, en principio. Era exclusivamente, no quería en ningún momento la Cámara quería limitar la actuación judicial, como posiblemente se está ahora iniciando, por una parte. Claro, pero fíjese, claro, si en aquel momento se dijo que no se judicialice porque si no se corre el riesgo de que caduquen. Pero al mismo tiempo hay importantes debilidades en el acuerdo. Llegan unas mascarillas que no son las que se tenían que utilizar y por eso se almacenan. Hombre, a nuestro modo de ver sí que hay un importante perjuicio, porque además es que esas mascarillas caducaron. O sea, eso que preveían ustedes, no lo vamos a judicializar para que se les dé salida cuanto antes, pero al final tampoco se les dio salida. Sí se les dio salida. La Confederación Empresarial de Navarra donó esas mascarillas a una ONG de Venezuela. Ah, esto no lo sabía yo. Sí, bien. O sea, 1,7 millones de mascarillas se donaron a Venezuela. A Venezuela. Lo único que le quiero decir que esas mascarillas, que en teoría nos costaron 1.800.000 euros, si no recuerdo mal las cifras, en el momento, en octubre del 2022, esas mascarillas tenían un valor de mercado de 125.000 euros. En octubre de 2022 tenían un valor de mercado de 125.000 euros. Y porque esas mascarillas se compran en el momento de máxima tensión de precio, que un año o año y medio después, lógicamente, el precio ya no es el que se compró. ¿Y nos puede recordar el precio por el que se compró? Sí, un momento. Sí, sí. Las quirúrgicas a 0,43 y las FFP2 a 1,97. Fíjese. Pero claro, repito que es en el momento de plena desabastecimiento. Claro, pero fíjese en las pérdidas y lo que es una nefasta gestión. 1,7 millones de mascarillas que se compran al precio que usted ha dado y que después se donan o sea, no se recupera nada. Y el valor ya era de 125.000 euros. Son mascarillas que no se pudieron utilizar para lo que en teoría se tenía que utilizar, con lo cual la gestión es bastante deficiente. Y eso de que no hayan responsabilidades contables o penales, bueno, eso habría que verlo, ¿eh? Nosotros tampoco lo tenemos claro. Quiero decir que no vemos claro que no hayan responsabilidades. Nosotros creemos que sí que hay responsabilidades contables, incluso pueden haber responsabilidades penales. Señor Cabeza, la última pregunta. Cuando realizan esta auditoría, esta fiscalización, ¿ustedes recibieron algún tipo de presión, algún tipo de injerencia por parte de los responsables de gobierno? Ya le he contestado a su compañero, el portavoz del Partido Socialista, que en ningún momento tuve ningún tipo de presión de forma tajante y contundente. A mí me da la sensación que Vox acaba de descubrir pues, cómo funciona la economía y las variaciones de precios en un sistema capitalista, lo cual tiene su gracia. Pero por si quieren ahondar en ello, cuando no se regulan los precios, pues efectivamente el mercado opera sin ningún tipo de corazón, ni tampoco, en este caso, pues de voluntad de cooperar, por decirlo así, pues con los estados diversos en una situación de emergencia. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Campos. Gracias, señor presidente. Bueno, después de haber escuchado la intervención de la portavoz del Gobierno socialista de Aragón, del último Gobierno socialista, sí que me gustaría hacerle unas preguntas. Bueno, más que unas preguntas, leerle lo que hemos visto publicado en algún medio de comunicación de Aragón, más que nada por si nos puede responder o tiene conocimiento de esto o es de su competencia, ya que no tenemos a ningún miembro del Gobierno de Aragón de esos años donde se producían las contrataciones y le han llamado a usted, pues a ver si usted nos puede aclarar algo. Aquí se publicó y se publicó recientemente, que el caso de las 10.000 mascarillas defectuosas que el Gobierno de Aragón adquirió en abril de 2020 va a llegar a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades penales y civiles de un posible delito de estafa y la empresa del Grupo Santa Catalina devuelva los 25.382 euros que se pagaron por ellas.
indica que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales las adquirió como si se tratara de FFP2 y FFP3, aunque al final resultó que no reunían los requisitos para tener este nivel de protección y no pudieron distribuirse entre el personal cuidador de residencias de mayores y discapacidad dependientes del IASS. ¿Tenía conocimiento usted de esto? Tengo conocimiento de la última rueda de prensa que dio la consejera de Servicios Sociales, creo que fue hace 15 días, en la que lo que yo entendí es que de momento lo que iban es a instar, a solicitar el reintegro de las cantidades pagadas por esas mascarillas que no pudieron utilizarse por defectos de calidad, antes de cualquier otra medida que creo que dijo que iban a solicitar el reintegro, que es lo que se proponía en el informe de la Cámara de Cuentas, que examinó ese contrato y, desde luego, llegó a la conclusión que esas cantidades debían reintegrarse y que debía iniciarse el correspondiente procedimiento de reintegro, y que iba a pedir, le entendía a la señora consejera, que iba a pedir un informe a la Dirección General de Servicios Jurídicos sobre nuevas acciones que pudieran iniciarse o abordarse en relación con ese contrato. Es un contrato de 240, no llega a 245.000 euros, que está constatado que hay una partida a la que usted se refiere que no reunía las condiciones de calidad del suministro que se habían contratado y que se quedaron sin distribuir en los almacenes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Sí, efectivamente, de ese montante que eran de 244.570 euros, desglosados en dos facturas, el importe facturado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el material ese que se consideró defectuoso asciende a 41.500 euros. De esta cantidad, le digo lo que se publicó, se resta el importe de 16.118 euros incluidos en la segunda factura como saldo favorable, pendiente de abonarse a favor de la compañía y que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no ingresó una vez que certificó que el material incumplía las especificaciones acordadas. Entonces, a mí es que me llama la atención de un informe suyo. Se dice expresamente en el informe, si tiene interés en que se lo señale. Sí, no. Y lo que entendí es que eso es precisamente el procedimiento que se ha iniciado, el de exigir el reintegro al proveedor porque ese suministro no se da por recibido. Lo tiene usted el detalle de esta operación en la página 92, 93 y 94 del informe de fiscalización que realizó la Cámara de Cuentas. Muchas gracias. A nosotros lo que nos llama la atención es porque este procedimiento de reclamación que se ha iniciado con el actual Gobierno de Aragón no se iniciara por el anterior Gobierno socialista, más teniendo en cuenta los informes que usted indica y que me ha confirmado que son así como se ha publicado. Nos llama la atención también, y es que el actual Gobierno de Aragón nos habla de que hubo una carta de reclamación, no un procedimiento judicial ni instar a la Fiscalía actual, una carta de reclamación de agosto de 2020, del que entonces se llamaba Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que también constaba que el producto iba acompañado de un certificado simulado que falseaba su naturaleza y su verdadera efectividad como EPI, como un equipo de protección individual. Y se indica que el empresario Emilio Santa Catalina, el de esta empresa que se investiga, ya fue denunciado por el Gobierno de Canarias por una presunta estafa con la venta de vacunas. ¿Usted qué opina de, primero, que se contrate con empresas que ya se han denunciado por presuntas estafas? Desde luego, si esto es así y se acompaña de certificados simulados, estaríamos ante otra presunta estafa. ¿Usted qué considera de esta forma de actuar, de esta gestión? Yo considero lo que verificamos en la documentación de este contrato. Y como lo he dicho públicamente, por ejemplo, en intervenciones en las Cortes de Aragón, lo digo en el Congreso de los Diputados, donde me han invitado a comparecer. Este es un contrato de los que se adjudicaron a un contratista del que no se conocía su solvencia y que ha salido mal. Este es un contrato, en el caso de Aragón, que ha salido mal y
y que para indicar su importancia dentro de las operaciones que estamos analizadas tenemos que tener en cuenta que es un contrato de 245.000 euros, que son muy importantes, y por eso hasta de un céntimo la Cámara de Cuentas de un suministro que no corresponde con lo que se ha contratado siempre pondrá en sus informes que se inicien procedimientos de reintegro, pero este es un contratista que entró en el ámbito de las entidades adjudicadoras de la comunidad autónoma sin tener acreditada solvencia en este sector y que hizo una entrega de un suministro que salió mal. Yo creo que eso lo reconoce incluso hasta el propio órgano de contratación, que ya cuando recibió el pedido en la aduana, pues ante las dudas de esta partida de las FFP2, pues incluso solicitó a una entidad independiente, a una auditoría, a una empresa que conocía este tipo de productos, que certificó efectivamente que las mascarillas podían utilizarse como quirúrgicas, pero que no reunían los requisitos de calidad que se habían contratado. Y entonces el departamento, yo lo que le puedo decir es lo que sé por la documentación que habrá en el expediente. El departamento decidió no utilizarlas ni tan siquiera para ese uso, digamos, de menor calidad. Claro. Muchas gracias, pero claro, entienda que para cualquier ciudadano, sean 245.000 euros o sean 40.000 o 1.000 o 1 millón, estamos hablando de dinero público. Y verá, lo que estamos viendo nosotros en las diferentes comparecencias de las personas que vienen a esta comisión es que se va acumulando una especie de, ¿cómo le diría yo? Sucede y ha sucedido en aquel año 2020 que los gobiernos, y los que están compareciendo aquí, los gobiernos socialistas, yo no sé qué pasaba, pero independientemente de que fueran empresas vinculadas a la trama de Koldo García, de soluciones de gestión, vemos como algo común que se contrataban unas mascarillas, un material de protección a un determinado precio, que lo que siempre llegaba era otro material de protección que no se podía utilizar, que en algunos casos, como en Baleares, incluso se llegó a repartir por los hospitales, después se tuvo que decir que los devolvieran, en otros casos almacenaban, se dejaron caducar, y siempre hay pérdida económica por una nefasta gestión por parte de la Administración pública, principalmente de una Administración pública gobernada por el Partido Socialista. Entienda que, claro, si encima estamos en una comisión de investigación sobre una presunta trama de corrupción, pues a nosotros nos llama mucho la atención y nos parece muy lamentable que la gestión haya sido tan nefasta, utilizando recursos públicos, fondos públicos, en una situación complicadísima, donde además las personas, todos los ciudadanos, estaban haciendo unos esfuerzos tremendos para poder adaptarse a aquella situación, y luego vemos que por una parte se gestionaba mal, se perdía dinero público y por otra parte incluso se beneficiaba, como así parece, a una trama corrupta que se aprovechaba incluso del momento más difícil que está viviendo este país. Por eso sí que nos parece muy lamentable. No tengo más preguntas que hacerle, señor Peña, y muchas gracias por haber comparecido.